Humanidades. Todas aquellas disciplinas que estudian el comportamiento, la condición y el desempeño del ser humano. Por oposición a las ciencias naturales, que basan su estudio en el análisis de la naturaleza y de los fenómenos relacionados con ella. Las humanidades nos proporcionan no solo el conocimiento sobre nosotros mismos y sobre los demás, sino que nos hacen reflexionar sobre la vulnerabilidad humana y la aspiración de todo individuo a la justicia. Es evidente que las humanidades han venido cambiando con el paso del tiempo. De una manera u otra se han tenido que adaptar a contextos políticos y culturales cambiantes, en los cuales, pese a las dificultades, les ha tocado desempeñar la tarea educativa. La naturaleza del acto educativo requiere el examen crítico de uno mismo y de la propia tradición. Resulta necesario que la educación permita la superación de los límites de la conciencia que favorezcan el desarrollo de la autonomía personal y la participación responsable de la sociedad. Las instituciones de educación superior cuentan con un entorno propicio para el aprendizaje de las humanidades. En las prácticas profesionales y en los trabajos con la comunidad, los estudiantes obtienen una mirada más integral de su quehacer, ya que pueden experimentar que los saberes técnicos son también saberes sociales, que necesitan de una comprensión de las problemáticas culturales y humanas, pues ninguna de las profesiones o disciplinas pueden estar exentas de lo humano. Todas las disciplinas nacieron con el fin de mejorar la vida del hombre, desde la ingeniería hasta las artes plásticas, pasando por la veterinaria, la matemática o la música, se crearon con el fin de exhibir el potencial de la inteligencia humana. También la profunda curiosidad de respondernos preguntas de orden existencial ha permitido que la creación literaria, filosófica y artística sea una compañera permanente de la aventura del género humano, lo que explica la profunda necesidad de mantener una rigurosa formación científica y humanística al mismo tiempo. El modelo educativo en general concibe como obligación convertir a la educación en la herramienta exclusiva para el aumento de la renta nacional, sin tomar en cuenta las evidencias de que el crecimiento económico no necesariamente implica una mejora en la calidad de vida de las personas y la sociedad. Sin embargo, cuando se trata de analizar la crisis de las humanidades, todos los argumentos terminan por estrellarse con la supuesta naturaleza inmutable de algo que desde que surgió ha estado cambiando. También se muestra en la medida en que se implementan preceptos para mitigar los recursos económicos, tanto públicos como privados, destinados a la formación humanística, ya sea becas o ayudas para investigación. Se aprecia una tendencia por reducir la carga lectiva de materias humanísticas y recortar asignaturas de la rama de las humanidades en todos los niveles de educación. Además, el estilo de formación que se busca es la que tenga menor costo, menores sacrificios y mayores ganancias, en lo posible a corto plazo. Las universidades terminan cediendo a las presiones del mercado y ofrecen cursos y carreras en esta línea, y así se retroalimenta el fenómeno. Lo más grave está en que su descuido representa un peligro real para la sociedad, puesto que no se percatan de que sin una sólida formación humanística las democracias se debilitan y el crecimiento económico es insostenible, salvo mediante la aplicación de mecanismos violentos y autoritarios. A los estudiantes se nos enseña que lo relevante es el bienestar individual. Se estimula a ubicarse en una clase privilegiada en avance con respecto a una minoría de la sociedad. Se carece de una reflexión sensible sobre los problemas de la sociedad y las desigualdades. Y esto no genera la más mínima respuesta de los estudiantes mientras crezca la economía. Cuando los problemas dejan de ser una cifra y adquieren rostro, empiezan a tener importancia. Entre otras consecuencias son la falta de formación de un pensamiento crítico y desarrollo de la creatividad. Por lo tanto, el contacto con el legado humanístico permite que quien diseñe puentes, elabore prótesis, construya casas, planee nuevos productos o analice las situaciones sociales, reconozca que son las necesidades de los grupos sociales el elemento central de su ejercicio profesional. Por lo anterior, en la enseñanza de las humanidades, es importante privilegiar un modelo curricular de tipo paradigmático frente a uno de tipo temático, el cual se caracteriza por centrar sus intereses en problemáticas más que en temas, en promover la articulación de disciplinas y favorecer la contextualización de problemáticas humanas y socioculturales, mientras que el de tipo temático fomenta la atención en tópicos centrados, por lo cual el currículo tiende a ser más rígido. De esta manera, las temáticas dejarían de ser solo información y se convertirían en una herramienta de guía para la vida. De cara a las necesidades actuales del mundo, las humanidades parecen ser más bien obsoletas. Una solución a esto es que las humanidades vayan más allá de la asimilación de información.
más bien que sean valoraciones de argumentación y pensamiento crítico. Las humanidades en cuanto a la creación de una sociedad con formación integral y no solo pertinentes, sino que al mismo tiempo puedan ayudar a cultivar la cualidad más humana en la educación superior. Aunque no figura entre las competencias ambicionadas en la actualidad, formar personas es sin duda un objetivo de calidad académica, para beneficio de una organización cívica, cultural y productiva. Escribir el siguiente capítulo de la historia de las humanidades es la tarea principal y más urgente de todos los educadores y educandos. ¿Percibe la comunidad opetecista la problemática enunciada? A continuación, una base de entrevistas acerca de si es percibida la crisis dentro del campus universitario. ¿Las humanidades son un aspecto importante en su vida laboral y personal? Claro que sí. Las humanidades son esas asignaturas transdisciplinares que nos permiten hacer práctico, hacer visible, hacer significativo el conocimiento disciplinar. Yo entiendo que muchos estudiantes dan más valor a esto, pero son precisamente las asignaturas del área interdisciplinar, como las humanidades, las que nos permiten interactuar entre los diferentes profesionales y hacer que esa interacción sea significativa, que haya un porqué hacer las cosas, que no seamos simplemente actores irreflexivos o replicadores de conocimiento de datos, no, sino que sepamos llevar esos datos para construir conocimiento, construir bienestar. Creo que las humanidades son clave para las personas porque hacen parte de la formación integral que uno debe tener sin importar cuál sea su profesión. Primero que todo está el ser humano, así que para las personas es que hacemos lo que hacemos. Por ejemplo, nosotros en ingeniería de transporte y vías pues resolvemos problemas para las personas. Por lo tanto, debemos entender el punto de vista de la persona como un ser humano. Así que pienso que la formación de uno como profesional debe incluir aspectos humanísticos y no solo técnicos. Eso debe estar, pues, digamos, debidamente balanceado para poder estar formado de una manera integral. Claro, las humanidades comprenden todo eso que nos hace seres humanos y que nos hacen parte de una sociedad. Por consiguiente, ser conscientes de la importancia de las humanidades va a hacer que nosotros seamos profesionales integrales, no solo dependiendo de la carrera que hagamos, si estudiamos ingenierías o si estudiamos las artes. ¿Por qué? Porque es algo que hace parte de nuestra naturaleza. Un aspecto importante que se ayudan a formar a uno como ingeniero para ser una persona más íntegra, para ayudar a conocer más sobre el tema y abarcar muchas más temáticas aparte de las específicamente de las ingenierías. Pues para mí sí, independientemente de la formación que uno tenga, las humanidades son básicas, aprenderlas pues para, digamos, poder integrarse en una sociedad, digamos, la moral, la ética, digamos, todas las humanidades son un aspecto importante pues para poder ser parte de una sociedad. ¿Por qué cree usted que algunos estudiantes no le dan la importancia necesaria a las humanidades? Hay algunas carreras que no la tienen muy en cuenta, hablando de carreras, ¿no? En la parte personal pues no sabría decirte, pero lo que te comentaba anteriormente creo que es un factor muy importante, es decir, la nación o el departamento, en fin, demanda que se necesitan muchas personas en el campo económico, por consiguiente se enfocan más por ese lado que a decir soy una persona que decido sobre mis cosas, soy una persona que tengo un valor social en la comunidad en la que yo me desenvuelvo porque yo hago parte de esa construcción social. Creo que muchos estudiantes le prestan más atención a las asignaturas disciplinares porque se les ha vendido la idea de que las asignaturas como las humanidades no les van a ser útiles en su vida profesional. Uno. Dos, porque hay una suerte de corresponsabilidad y una suerte de complicidad por parte de algunos profesores que dictan las humanidades y sus estudiantes. Aquí en la universidad es un secreto a voces que muchas de las humanidades se pervierten y son convertidas en clases de manualidades o en clases de, no sé, de cualquier cosa, que algunos profesores no dictan las clases, que algunos profesores crean un pacto tácito con los estudiantes mediante el cual, si no los acusan,
les ponen buenas notas. Y si son bien calificados en la evaluación docente, terminan el semestre bien. Hay una complicidad, un conectar con la corrupción que tristemente se evidencia en las humanidades. Es muy triste ver que los estudiantes son cómplices de esa actuación, que por la presión grupal no son capaces de denunciar a esos malos profesores, y que los profesores que de alguna manera tratan de romper con ese ciclo son excluidos, en primera instancia por sus colegas profesores que no les gusta que los hagan deslucir, y en segunda instancia por los mismos estudiantes. ¿Le gustaría que en su carrera se implementaran más cátedras de humanidades? Sí sería bueno como para aprender mucho más acerca del mundo exterior. Los ingenieros, yo pensaría que los ingenieros nos falta como un poquito más de eso, enfocado pronto a la cultura general, a los aspectos universales del entorno. En nuestra carrera vemos bastante de humanidades, pero entonces, como decía un compañero también, es preciso que nosotros a veces tengamos que ver tantas cosas y pues enfocarnos en las humanidades. Yo creo que es ya, digamos, de cada quien, ¿sí? Que nosotros seamos conscientes de esa importancia y así por consiguiente pues nosotros vamos a desarrollarla, pero entonces ya viene a ser pues de forma personal, de forma autónoma. Yo pienso que sí, sería interesante, sin embargo, habría que mirar muy bien digamos, los contenidos, como el tipo de formación que se tenga. En este momento, por ejemplo, hay una serie de créditos que son obligatorios en la universidad de humanidades, pero tenemos la percepción generalizada, lo que he hablado con estudiantes, con muchos, es que en esas asignaturas pues no se, digamos que no se ve como la aplicación práctica, y pues muchas personas como que se relajan con ellas y pues se pierde el enfoque que se tenía inicialmente, digamos, de formarse de manera integral, y se toma como un relajo. Entonces, y como que se pierde esa esencia y se ve como si la asignatura no importara. Personalmente no me gustaría, pues nosotros ya vemos humanidades, pero pues por ese hecho también lo que vemos de artes plásticas también se empieza a dejar a un lado. Entonces que te meten artes, que te meten humanidades y te meten pedagogía, entonces como que ya quedas como con un desnivel de todas. Entonces que se implementen más, no estoy de acuerdo. ¿El área de las humanidades cumple la finalidad para la cual está diseñada? Yo creo que sí las cumplen. Pienso yo que hacen parte muy íntima de nosotros mismos. Creo que es algo que se inculca bastante, digamos, desde la casa, y pues debería tener ese hilo hacia una formación académica un poco más rigurosa. Sin embargo, es probable que hoy en día se piense que las humanidades no tengan una importancia muy grande, precisamente porque se ve desplazado por algunas áreas que son de interés nacional o legalmente pues ya están establecidas, porque es lo que más se necesita en un país. Por ejemplo, las humanidades no generan ingresos económicos, entonces las ingenierías sí, la economía también, y las administraciones de empresas también. Pues no demeritando, digamos, las otras carreras, pero sí creo que deberían estar un poco más incluidas. Sí cumplen la función, pero el hecho de que se cumpla esa función depende de la persona que las esté viendo. Es decir, todos podemos ver humanidades, un grupo de 30, pero no los 30 pueden estar interesados en aprender esas cosas, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que el hecho de las humanidades o de aprenderlas es ya más como el querer de la persona. Yo creo que en este momento no. Creo que esa formación adicional, como seres humanos de los estudiantes, no se las dan los cursos de humanidades en este momento. Porque, por ejemplo, muchos me han comentado que a veces el profesor no va, que muchas veces se pierde clase, o que hacen otras cosas que como que no son no están muy relacionadas con los temas, o que los temas que se ven pues son raros, por ejemplo, enfocados a, no sé, filosofía antigua, un tipo de cosas que no, digamos que como que no son muy aplicables, digamos, para la formación ingenieril. Mientras que, por ejemplo, desde mi punto de vista, uno debería ver más aspectos como sociológicos, de pronto de comportamiento, como cultura general, digamos, más elementos que son para mí de humanidades, pero que creo que forman un poquito más. Así que pienso que
sí se pierde el objetivo. En este momento creo que no aportan mucho. Eso es desafortunado. Sin embargo, cuando hemos hablado con los pares evaluadores de acreditación, ellos nos dicen que es importante la presencia de las humanidades en el pensum y que eso pues debería ser más relevante. Así que lo que creo que hay que revisar es qué se está viendo en los cursos y cuál sería digamos, la intensidad de ellos para lograr el objetivo. ¿Conoce algo acerca de cuál es la crisis por la cual pasan las humanidades? No con certeza, muchos comentarios así sueltos, pero sí sé que se están dejando a un lado las humanidades, pues lo que se hablaba de que ahora solo se necesitan como ingenieros, que digamos la filosofía o todas esas cosas de humanidades, pues digamos que no tienen ningún fin, pues eso es lo que piensa la gente. ¿Cómo se puede crear conciencia y actuar sobre esta problemática? Tal vez hacer algún tipo de interacción con los estudiantes y hacer que entiendan que la formación universitaria como profesional universitario no solo implica los conocimientos técnicos, sino que también hay otros aspectos relacionados con el ser humano que son clave. Yo creo que ahí está la estrategia para que se pueda sacar adelante este tema de las humanidades. Creo que la única manera de tomar conciencia es darnos cuenta del entorno en el que estamos, en el entorno que tiene muy poca cultura. Digamos, la gente que está en el poder también es gente que no tiene nada de humanidad, no tiene ética, no tiene moral. Digamos que una forma de mostrar eso o de relevarla es nosotros mismos en nuestro entorno y con la gente que nos rodea, que nosotros estamos en un entorno y en un país muy hostil que realmente no tiene nada de humano.